Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Willy Salomón, Client Partner de BuzzFeed. ¿Cómo estás, Willy? Servidor y amigo a la orden, un gustazo saludarte, Sebas, y gracias por el interés de platicar conmigo. Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Oye, Willy, para los que no estén tan familiarizados contigo y con lo que haces, no sé si nos pudieras contar un poquito más. Con gustazo. ¿Quieres saber más acerca de mi momento actual de vida? Cuéntanos todo. Les Ayúdanos cuento a, todo. ayúdanos a conocer. Ajá. Bueno, yo soy Willy Salomón, chihuahuense, 36 años de vida. Me vine a vivir a la Ciudad de México hace 14 a terminar mi carrera y a desarrollarme profesionalmente. Y yo me enamoré de la Ciudad de México y desde entonces me quedé a vivir acá. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en el 2015 a 2016 que salí del país y regresé. Y desde que regresé, yo toda la vida me he dedicado al área comercial, Sebas. Toda la vida a vender en diferentes industrias, pero siempre a vender. Pero cuando regresé de la maestría, me hicieron mucho énfasis en mi MBA en startups, en emprendimiento, el Startup Lab, todas las materias, bueno, no todas, pero muchas materias enfocadas en startups. Y yo dije, bueno, tengo la teoría, vamos a ver cómo es trabajar en una startup. Y ahí es cuando yo empecé a tener contacto con emprendimientos y yo entré a Rappi justo cuando Rappi venía llegando a México y que pues era otro Rappi. Entonces, un perfil netamente comercial en diferentes industrias y ya te contaré más a detalle en cada una de ellas, pero sí un perfil sumamente comercial, Sebas. Perfecto. Oye, Willy, pues cuéntanos un poquito eh, cuál es la diferencia, porque como tú dices, has estado siempre en ventas, en diferentes industrias, en diferentes cosas. Por ejemplo, ¿cómo es diferente vender ahora que lo haces contenido de algo, Sí, pues por ejemplo, como servicios, que es lo que estabas haciendo antes? pues desde que me gradué de la maestría, yo creo que he vendido cosas muy similares. Entonces, yo he estado en plataformas digitales, he estado en Rappi, he estado en Didi Food, ahora estoy en BuzzFeed. Hoy en BuzzFeed vendo contenido digital, o sea, le vendo el contenido que posteriormente distribuimos en las redes de BuzzFeed y de Tasty para las marcas. Entonces, de manera muy sencilla, pues Oreo nos contrata, nosotros le generamos X cantidad de contenido en diferentes formatos a Oreo y distribuimos ese contenido con un KPI garantizado de impresiones, views, clics, etcétera. No es lo mismo que Oreo genere su propio contenido y ellos distribuyen en sus propias redes que normalmente tienen menos alcance que las redes propias de Tasty y de BuzzFeed. Y antes yo le vendía en Rappi, por ejemplo, eh, posiciones preferenciales a Procter Gamble, a Unilever, a Colgate, a estas marcas de consumo masivo, posiciones preferenciales para generar awareness y para generar venta dentro de la plataforma. Entonces, si tú eres brand manager de Zucaritas, bueno, tú quieres tener la posición preferencial que si tú le das clic cuando compras en Rappi en la categoría de cereales, que te aparezca en primera posición un brand room brandeado por Zucaritas. Bueno, pues eso Zucaritas lo paga para tener esas posiciones preferenciales. Yo te diría, han sido muy similares los esquemas de venta en los que he estado desde hace ya muchos años y muy enfocado en B2B. Pocas experiencias yo he tenido en B2C, la mayoría han sido en B2B, entonces creo entender bastante bien como los procesos burocráticos de darse de alta con un Procter Gamble, con un Colgate, con estas grandes empresas y los procesos que tienes que llevar a cabo para poder cerrar un deal con ellos. Perfecto. Oye, y por ejemplo, ahorita que está tanto énfasis en las redes sociales y en la promoción de redes sociales, etcétera, ¿qué ventajas reales siguen ofreciendo medios como BuzzFeed en este caso en comparación con campañas tradicionales de redes sociales? Yo te diría el músculo creativo que tiene BuzzFeed y el tono de comunicación que utilizamos, en donde ya tenemos una audiencia cautiva que le gusta lo que hacemos, que se identifica con el tono de comunicación que tenemos. Entonces, ese músculo creativo, hay un área totalmente diseñada en BuzzFeed para generarte ideas. Entonces, si tú eres brand manager de Oreo, tú vas a llegar, oye, tengo esta campaña que vamos a lanzar, Oreo sabor cocada. Bueno,
pero no tienen muchas veces idea de qué quieren hacer con ella o, cómo, o qué rumbo creativo darle. Y yo te diría que el músculo creativo que nosotros tenemos es muy fuerte y en donde aterrizamos. Cuando yo te hago la propuesta, va a venir específicamente qué van a decir los quizzes que te quiero vender, de qué van a tratar los videos que vamos a hacer, cómo va a ser la cobertura que vamos a hacer, cómo van a ser las infografías que vamos a desarrollar para ustedes, con un tono de comunicación de entretenimiento y que es divertido e irreverente y humorístico para la audiencia, que eso es un diferenciador que tenemos, que nos vamos a poner a trabajar en cómo se desarrollan esas ideas creativas y las vamos a ejecutar para ti. Oye, por ejemplo, esa creatividad, ese tipo de cosas que son, ¿cómo lo digo? Son más subjetivos o son más, ¿qué tan fácil o difícil es hacer que las marcas compren eso en un mercado que cada vez valora más el buscar un retorno de inversión inmediato? Depende mucho de la marca. Hay marcas y productos y marcas que a veces buscan mucho awareness, buscan alcance, y hay otros que quieren conversión a la venta. En conversión a la venta somos muy malos. En awareness, alcance, reach, en engagement somos muy buenos. Pero sí, todo depende del momento que está viviendo la compañía. Entonces, si está, puede ser una empresa de consumo masivo que sea muy conservadora y que quiera generar solamente conversión a la venta. Pero tienen un lanzamiento de algún producto en particular que a ese le quieren hacer énfasis para generar awareness, educar al consumidor de cómo se consume, de aumentar hábitos de consumo con la audiencia, etcétera, y ahí es donde nosotros somos buenos. Pero sí depende mucho del momento del producto y de qué tan atrevida sea la compañía. Perfecto. Oye, y por ejemplo, del lado de la selección de los clientes, ¿cuál ha sido tu criterio para decir a veces no a un cliente grande? Yo creo que el primer paso cuando llegas a un puesto comercial es segmentar de manera correcta a tus clientes. Y yo tengo un ejercicio que me gusta hacer cada vez que llego y se debe hacer continuamente, es segmentar a tus clientes y bueno, qué tan atractivo es para BuzzFeed atender a las empresas de consumo masivo o a las empresas de streaming o a las empresas farmacéuticas. Entonces, ¿qué tan atractivo es para nosotros atender a esas industrias? Entonces yo pongo 5 factores de ponderación que para BuzzFeed son importantes. Entonces ahí es bien importante pues, definir qué factores son, darles una ponderación y calificar a cada una de esas industrias, pero también hacerlo al revés. ¿Qué tan atractivo es para las empresas invertir en BuzzFeed? ¿Y qué valoran las empresas cuando buscan a un publisher como nosotros? Bueno, valoran precio, evidentemente, valoran creatividad, valoran alcance que tenemos como medio, valoran el tono de comunicación que tiene el medio. Entonces, también eso ponderas tú. Entonces, oye, una CPG, pues normalmente es más conservadora en su tono de comunicación o se arriesga menos que una empresa de streaming como Netflix. Entonces, bueno, pondero todos esos datos, le doy una calificación y entonces hago una matriz en donde digo, oye, ¿qué tan atractivo para nosotros es venderle a CPGs o empresas de streaming o pharma o banca y servicios financieros? ¿Y qué tan atractivo resulta BuzzFeed para ellos? Y hago una matriz y entonces en cada cuadrante pongo cuentas a cuestionar. Esas cuentas en donde el factor de atractivo para nosotros es muy alto, pero para ellos no resultamos tan atractivo, o cuentas a mantener o cuentas a desarrollar. Entonces ahí es donde me gusta acomodar esos 4 cuadrantes y hay veces que dices, oye, ni yo resulto atractivo para ellos, ni ellos resultan atractivos para mí. No voy a enfocar mis esfuerzos en esas industrias. Y ese mismo ejercicio se puede hacer no solamente para industrias, entonces, sino para clientes. Oye, tengo aquí a los 20 bancos más importantes de México. ¿Con cuál voy primero? Pues ese mismo ejercicio se puede hacer y ahí pones a los 20 y los evalúas, qué tan atrevidos son o los diferentes factores, los ponderas y entonces, bueno, estos son los 5 bancos con los que primero debo ir y que son los más atractivos para vender. Perfecto. Oye, Willy, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque estoy seguro que alguna vez te ha pasado. Cuando haces venta B2B, normalmente uno hace, como tú dices, tú estás buscando al cliente, ¿no? Pero ocasionalmente el mismo cliente te busca.
¿qué pasa cuando, por ejemplo, el cliente tiene una expectativa que no es culpa de ustedes que tengan esa expectativa? Por decir algo, lo que tú decías de que el awareness es el punto fuerte de ustedes, más que la conversión inmediata, y que el cliente llegara buscando esa conversión inmediata, o sea, de, mira, aquí tengo, y porque aquí se junta el que tiene el presupuesto, te quieren gastar, tú tienes la, tú tienes la obligación con la empresa de traer la mayor cantidad de volumen de ventas posible, pero se junta con que a lo mejor las expectativas del cliente no son lo que, o sea, no son realistas y pues probablemente no les salga mal. ¿Has tenido alguna situación así? Y si sí, ¿cómo lo has manejado? Sí, o sea, sin duda, hay veces que los clientes llegan con ciertas expectativas, tal vez menores y hay veces mayores de lo que puedes ofrecer. Y todos decimos lo mismo, que hay que alinear expectativas, pero no nos sabemos comunicar. Y eso es el principal reto que yo creo que existe entre todos, saberle comunicar al cliente y alinear las expectativas. Oye, ya, de hecho en BuzzFeed nosotros garantizamos ciertos KPIs. Entonces yo te puedo garantizar estos KPIs. Después que se puede convertir a la venta, sí, pero yo no te puedo garantizar eso. Y entonces a mí me gusta ser muy claro alineando las expectativas para que exista una recompra y que el lifetime value de los clientes sea mayor. Entonces, sin duda me ha pasado muchas veces y me pasó también en Rappi, en donde Rappi era otra empresa totalmente distinta a la que es hoy. Era tocar la puerta a Procter y decirle qué es Rappi y que le apostaran a una startup colombiana que venía llegando a México. O sea, era un momento totalmente distinto y había que alinear expectativas porque ni los impactos iban a ser muchos, ni las ventas iban a ser muchas. Lo que era muy interesante en ese momento para las empresas era la información que les dábamos prácticamente en tiempo real de cómo se estaba comportando el consumidor en el mundo digital. Y para ellos era un experimento muy interesante el poder entender, oye, en la Ciudad de México, ¿en qué zonas se está vendiendo más Rappi, mi categoría y mis productos? ¿Cuál es la canasta cruzada con los cuales se está asociando mi producto en el mundo digital? ¿Quiénes me están comprando? Y era un aprendizaje que ellos adquirieron para después, bueno, ya los canales digitales son mucho más importantes de lo que eran hace 8 o 9 años. Totalmente. De hecho, me identifico porque con las ventas de patrocinios de Entrepenop me quedo con un concepto que dijiste de hacerle lifetime value. Nosotros, nuestros patrocinadores, duraron mucho, o sea, son patrocinadores de muchos años. Y eso es porque Sí, siempre desde el principio fuimos claros, dimos sí. expectativas reales, no les dijimos que iban a venir 10,000 personas cuando sabíamos que iban a venir 1,000. O sea, cosas que en cierto momento con una venta que no se hizo, me acuerdo que se me dio el feedback de, güey, casi casi estaban como la canción de Sabina de, ya me diste 1,000 razones para irme, pero dame una para quedarme. O sea, estaban como de, ya dame una razón para patrocinar que te quiero patrocinar. Pero la verdad es que no, o sea, era de, güey, es que vas a tirar tu dinero. O sea, perdón, lo que tú quieres yo no te lo puedo dar. Entonces no puedo con, con gracia aceptarlo en ese sentido. Y bueno, Y eso lo después esa persona. vivimos como Ajá, dime. consumidores particulares también. Si tú mañana compras un carro en la agencia Mazda y te dicen que te entregan el 15 de mayo y te lo terminaron entregando el 30 de mayo, ya quedaste insatisfecho. O Totalmente. sea, setea expectativas reales y si te puedes colchonear mejor. Si el vendedor te hubiera dicho, oye, te entrego el 15 y te entrega el 10, el vendedor queda como un mago. Entonces, Total. setear expectativas es fundamental en cualquier tipo de interacción humana. Totalmente. Oye, te quería preguntar, Willy, más allá de la venta, más allá del volumen, etcétera, ¿cómo defines una venta exitosa más allá de cerrar un contrato? La recompra, o sea, para mí la recompra quiere decir que el cliente quedó satisfecho y que nosotros también quedamos satisfechos porque queremos volverle a vender. En la mayoría de los casos resulta raro decir, ay, te quiero volver a vender, pero hay veces que con esa segmentación de clientes y que hay veces que clientes que no te están compensando el esfuerzo que estás invirtiendo en ellos, porque invertir en uno es dejar de invertir en otro tu tiempo y tu esfuerzo. Entonces, yo creo que la recompra es el síntoma inequívoco de que una venta fue exitosa. Hey, aquí Sebas, perdón que te interrumpa el podcast. Si ya llegaste hasta aquí
y te está gustando la conversación, échale un like al video. Nos ayuda un montón a que más gente descubra el podcast y podamos seguir trayendo invitados chingones cada semana. Suscribirte es gratis y nos apoyas muchísimo. Y si ya estás suscrito, sigue innovando. Perfecto. Oye, Willy, tú que has estado en todo tipo de ventas, hay un concepto que es muy popular en Estados Unidos, que en México está empezando a entrar, o bueno, ya lleva un rato que entró, pero no está tan estandarizado, que es campañas de contenido con performance, básicamente, para quien no conozca, por el número de, no sé, me voy a decir, yo pacto que por cada persona que vea este podcast, fulanita empresa, BuzzFeed, por ejemplo, nada más digo, nos va a dar, nos va a dar, no sé, 10 centavos por cada reproducción. Me estoy inventando. Sí. Eh, que, como que siento que es algo que todavía se ve medio raro, medio mal, no está tan aceptado, no está tan estandarizado. Te quería preguntar, como alguien que ha estado en diferentes industrias y que sé que algunas de ellas usan ese sistema, eh, ¿crees que el mercado mexicano está listo para integrar ese tipo de campañas? ¿Qué piensas de ese tipo de campañas? ¿Son más justas? ¿Son más raras? Ahorita te digo yo mi opinión. Yo creo que si tienes espacios muertos, imagínate que vamos a hablar de BuzzFeed. Si tenemos espacios muertos, nosotros vendemos programática y vendemos ciertos espacios que ya están asignados para las marcas, para que se publiciten en video o en imagen estática, con cuenta regresiva, etcétera. Si hay espacios muertos ahí y si ahí de repente se sube a Amazon Music y nos paga con performance, yo veo bien el, el hecho de pagar por performance. Pero solamente lo veo hoy viable en esos espacios muertos, porque de otra manera, con mi experiencia, yo no he visto que compense lo que puedes cobrar en programática con el performance que puedes dar, porque sí, la conversión a la venta pues es la etapa más crítica del funnel. El awareness, el read, pero ya que él se vuelva suscriptor de Amazon Music, de Amazon Prime, de HBO, de lo que tú quieras, se vuelve mucho más complejo. Entonces, si es en esos tiempos muertos en donde no lo tienes vendido, pues es como vender una habitación de hotel a las 11 de la noche, o se va a perder la habitación o la vendes Sí, más barata. Pues sí, lo bueno, que la caiga, vendes ¿no? más barata. Casi, casi. Entonces hay muchos ejemplos. FitPass, o sea, Comando aquí en la Ciudad de México es un estudio de fitness. Bueno, si Comando no vende esa clase, tiene 26 lugares para vender y no la vende, es dinero totalmente perdido. Prefiere venderla con FitPass, en donde FitPass le paga menos de lo que vale la clase, pero le paga algo. Entonces, así es como yo veo el modelo de performance. Pero cuéntame tu postura. Perfecto. Pues mira, mi postura es básicamente depende mucho y vuelvo a lo de que decíamos de alinear expectativas. Por ejemplo, no sé, esto de no, pues el influencer que dice que te va a subir historias, etcétera. Me parece válido porque es como, bueno, aquí esto nos ayuda a ver si en efecto las campañas, que es de cerrar, si se están cerrando, justamente porque soy un poquito reacio de ese modelo en la mayoría de los casos, o más bien del fit entre influencer y marcas en mucho caso, de si alguien es influencer, pues no sé, de belleza, y luego empiezan a dar cursos de Bitcoin, por decir algo, pues no sé qué tan, Sí. qué tan bueno fit eso, pero bueno, eso ya es más del de marketing. Pero por ejemplo, con los eventos de Entrepenop, a mí me han hecho varias veces esa propuesta, que es básicamente, mira, no te pago el X monto que cobramos por los eventos, pero déjame poner el boot gratis, y te doy, no sé, te doy 20% de comisión de todo lo que yo cierre en el evento, ¿no? Y mi lógica ahí fue, no, porque yo sí estoy haciendo mi chamba, yo te estoy llenando el lugar, yo estoy, o sea, los asistentes van a estar, los asistentes van a pasar por donde estás, pero ya si cierras o no la venta depende de muchos factores que yo no tengo nada que ver. O sea, yo no sé, porque no son mis vendedores tratando de vender. Y yo no te estoy prometiendo a mis vendedores tratando de vender. Yo no sé si los vendedores que trajiste son los buenos, son los malos, están de buenas, están malas. Y qué tan Y- atractivo resulta tu producto para el mercado? exacto. Y esa es parte de lo que también tiene que hacer el área de marketing del otro. Si dice, oye, el mercado que me está diciendo Sebas
que es muy claro de cuál es el mercado, no es mi mercado, bueno, pues no. Porque también está el costo de oportunidad, y es lo que les explico. Es que también no solo es me la juego con a ver si tú vendes, estoy renunciando no solo a lo que tú me das, sino también a lo que otra marca que a lo mejor sí es un mejor market fit, que sí está dispuesto a pagar, porque sabe eso, pues no me está pagando. Y son simples números. Si tú crees que vas a vender, me voy a inventar, si tú crees que vas a vender 1 millón de pesos, no me estarías dando 200,000, por decir algo, o que es más de lo que yo cobro de patrocinios. Este, Sí, lo que pasa es que no quiere, o sea, quieres el pastel y comértelo al mismo tiempo, ¿no? O sea, si funciona claro. cool y el Pero, seguimiento posterior también es otro tema. pero Perdón, en ese ¿decías? ejemplo, si tú tienes 8 spots en tu evento y faltan 2 días para el evento y va a estar perdido, Ahí yo creo que es podría mejor consideras. es considerarlo. O sea, por eso te decía el ejemplo de la Sí, habitación del hotel, que son las 11 de la noche y te la ofrecen más barata, o sea, bueno, la ofreces más barata, o la clase de ejercicio que faltan 45 minutos y faltan 5 spots por llenar, probablemente con el histórico sepas que ya no se va a llenar y ahí es donde entraría. Y es el mismo ejemplo que puse con BuzzFeed. O sea, si no está total, ocupado y no se va a ocupar, bueno, pues si es un espacio muerto, adelante. total. Oye, Willy, por ejemplo, eh, ¿qué cambios tuviste que hacer tú en la forma de vender cuando pasaste de startup a empresa grande? O sea, ¿cómo cambia tu labor de venta y tu labor de vendedor cuando cambias de industria y de empresa? Siempre dicen que los emprendedores, yo he trabajado en startups, que tienes que tener una tolerancia a la frustración importante cuando trabajas en startups. Y antes de trabajar en ella, yo no lo entendía. Yo decía, pues igual que cualquier empresa, pero yo creo que sí es una realidad absoluta, porque los cambios de estrategia se dan en mucho mayor medida dentro de un startup, cuando el ritmo de crecimiento va muy acelerado, hay muchos temas que te llegan a frustrar, entonces sí es una realidad que yo he trabajado en empresas muy grandes y he trabajado en startups en etapas de mucho crecimiento y sí los cambios de estrategia son abismales, puedes llevar trabajando 3 meses en un proyecto y te dicen vas para el otro lado, entonces es muy frustrante y yo creo que lo principal que tiene que tener claro alguien que quiere trabajar en una startup es la tolerancia a la frustración y la gente sumamente estructurada. Puta, si alguien viene de un banco o sea, que es muy estructurada y le gusta esa estructura, trabajar en una startup también puede ser muy, muy retador. Perfecto. Oye, algunos tips de venta B2B para alguien que quiera conseguir, no sé, patrocinadores, para cualquier tipo de colaboración. Para mí lo más importante es encontrar al decision maker. Yo en mi carrera profesional he invertido mucho tiempo buscando a las personas incorrectas. En Rappi era el ejemplo claro. Es que en Rappi vendíamos, era un canal de medios porque vas a tener número de impactos con tus usuarios, pero también era un canal de distribución porque se vende el producto, pero también era una fuente de información. Entonces, no sabíamos si tocar la puerta al director comercial, al director de marketing, al director de business intelligence. En- Me costó mucho trabajo encontrar, y aparte en cada empresa es distinto. Tal vez en Procter es el director de marketing y en Unilever es el director comercial quien toma la decisión, y en otra empresa tal vez es el director de medios. Entonces lo más importante para mí es saber encontrar al decision maker e identificar cuando no estás hablando con el decision maker, el poder llegar a él. Entonces yo he invertido mucho tiempo con las personas incorrectas y pues eso alenta mucho los procesos, y yo creo que eso sería un tip fundamental que no es fácil y te lo da la sensibilidad pero también a veces en el fondo nosotros como vendedores sabemos, no estoy hablando con la persona correcta, esta persona tiene que pedir autorización, esta persona tiene que solicitar presupuesto, o sea, esta persona no me puede decir ahorita, y ni el director de marketing a veces te dice sí o no en el momento, pero sabes que estás hablando con la persona que va a tomar la decisión, y obtener el feedback de esas personas de manera directa es infinitamente pues, más valioso que obtenerlo de la persona que va a pedir autorización. Entonces, eso para mí sería vital.
Oye, Willy, y por ejemplo, eh, pues sí, no, totalmente de acuerdo con lo que te digo. Es la parte más frustrante probablemente de lo que he hecho, el estar buscando, como dices, no hay una estructura, no hay una ley no escrita, así como de el CEO siempre va a ser el que maneja la empresa, o sea, de empresa a empresa varía cuál, lo maneja. De hecho, tengo una anécdota de que una vez estaba eh, cerrando un patrocinio de uno de nuestros, de los que sí se volvió nuestro patrocinador, pero fue gracioso porque estaba en una junta con dos supuestos decision makers y a la mitad de la junta se empezaron a pelear, pero que se entienda, a pelear, diciendo porque los dos juraban que ellos eran los que tenían que tomar la decisión. Pero los dos querían patrocinar, que es lo que le dije, bueno, pero si los dos quieren patrocinar, o sea, ¿qué más da? Nada más denme el logo y lo que sea. Pero muestra lo que tú dices, o sea, nada más es para evidenciar que lo que Willy dice es cierto y que muchas veces no es solo es que uno no sepa qué empresa es, sino que muchas veces luego hasta, depende, porque hasta en patrocinios es que sí, pero este ve de patrocinio si es en eventos y el otro si es en activaciones y el otro si es en redes sociales, no sé, lo complicamos demasiado. Y como vendedores, hacer las preguntas adecuadas, o sea, hacerle la pregunta para ir leyendo si es o no es el decision maker, si realmente quieren o no invertir. En México tenemos un problema muy fuerte que no sabemos decir que no. Y yo como vendedor me he enfrentado infinitas veces con empresas que no me quieren comprar, pero en lugar de decirme, estás muy caro, no nos interesa el producto, me felicitan por el proyecto, está increíble el producto, y luego te dejan de contestar 3 meses y luego reaparecen. O sea, no sabemos decir que no en este país. Entonces es labor y responsabilidad nuestra saber hacer las preguntas indicadas para que nos digan el no lo antes posible. Yo agradezco infinitamente los nos en mi carrera profesional y en mi vida personal también. Es como cuando una morra está saliendo contigo y te dice que no. Bueno, te ahorraste invertir más tiempo y esfuerzo con alguien con quien no va a fructificar una relación. Y lo mismo yo agradezco cuando alguien en el mundo profesional me dice no y me da feedback. O sea, es muy raro que te den feedback, pero cuando te dan feedback y bueno, si haces las preguntas adecuadas y logras obtener el feedback, se agradece muchísimo. En lugar de que te gusten 4 meses y luego reaparezcan y luego te gusten otras 3 semanas y que estoy muy ocupado. Sí, pero, o sea, ¿hay interés o no hay interés genuino, pero haciendo las preguntas indicadas? Totalmente. Oye, Willy, para ir terminando y que sigan los tips, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos? El primer sí es establecer un esquema de, yo que soy vendedor, establecer un esquema de compensación que esté alineado con la estrategia de la compañía. Hay veces que que la estrategia de la compañía es A y tú en tu esquema de compensación a tus vendedores estás reflejando premiarlos si venden B. Entonces, oye, si tú quieres vender A, premialos por vender A. Y muchas veces eso no pasa. Entonces tienes desmotivada a tu fuerza de ventas porque no tienes un esquema de compensación bien hecho. Y el director comercial tiene muchas funciones, pero para mí una de las 3 más importantes es definir un esquema de compensación que sea retador, pero que sea alcanzable para sus vendedores. Yo otra vez en una empresa estuve, éramos 20 vendedores, ninguno de los 20 alcanzaba la cuota. Pues, ¿qué crees que pasó? Pues que estábamos todos totalmente desmotivados, porque el esquema de compensación no estaba bien hecho y tan mal estaba hecho que ninguno de los 20 alcanzaba. Solamente genera una sensación de desmotivación y alinearlo. Si tú quieres vender A, alínealo y premialos. Los vendedores van a ir a vender lo que los premia a ellos en su esquema de compensación, no por lo que la estrategia de la compañía quiera. Entonces, siempre somos, oye, a mí me premian por vender este producto o vender de esta manera o mi esquema de compensación variable está definido por estos temas, bueno, yo voy a cumplir con estos temas. Entonces, a veces esa disparidad está tremenda en las empresas. Otro tip que yo he visto es, y que lo vi en Rappi hicieron muy bien el MVP.
o sea, el minimum viable product. Yo tengo amigos que quieren lanzar un proyecto y que lo quieren lanzar al 100% perfecto y no hay manera de hacer eso. Tienes que lanzar un MVP y de ahí ir evolucionando. Y eso lo hizo muy bien Rappi. Pues lanzó un producto y en el transcurso del tiempo lo vamos mejorando, vamos evolucionando y lanzar el MVP te ayuda a detectar infinitas cosas. Aún cuando tú crees que estás lanzando un producto perfecto, nunca va a ser perfecto y la única manera de detectar esas fallas o esas áreas de oportunidad es lanzándolo al mercado y que el mercado te diga si es o no el correcto. Y el otro, a mí me enseñaron en la maestría esto y luego lo vi en la práctica. Me dijeron que conocimientos más habilidades más experiencia suman en cualquier rol profesional, pero que la actitud es un factor multiplicador. Entonces, yo he tenido compañeros que son más inteligentes, más capaces, más hábiles que yo, pero que no tenían la actitud correcta en el momento. Te voy a poner un ejemplo de Rappi. En ese momento de Rappi había un jovenazo que era de verdad brillante, inteligente, tenía contactos, venía de una empresa similar, pero su actitud era muy, muy mala. O sea, no quería estar en Rappi, no quería. Y su actitud multiplicó por cero. Entonces yo me he dado cuenta que la actitud es un factor multiplicador. Puede ser una persona promedio en las otras tres, pero si multiplica por 20 en actitud, pues eso lo dispara. Entonces, contratar a personas en donde veas una actitud muy, muy positiva, proactiva y dinámica. Esos serían mis tres sí, Sebas. Perfecto. ¿Y los tres nos? Los tres nos... Eh, esto sería debatible con el CEO de startups, pero pasa mucho que entra un fondo de inversión a una empresa y entonces contrata a muchísima gente y sin una estrategia clara, sin tener los roles definidos, etcétera. Y a los 4 meses corre al 70% de la gente que contratamos. Y eso genera una desmotivación general. Entonces el no es ser más cautos en cuando contratas gente, no hacerlo de manera tan efusiva y tan rápida, porque esa es otra. Nos urge contratar a 250 personas y entonces contratan muy rápido y corren muy lento. O sea, entonces hay que contratar lento, fijándote en varios factores y poniendo filtros, etcétera. Entonces contrata lento y despide rápido. Cuando tú ves una actitud, o sea, varias veces una actitud que no es la idónea, a veces se tardan 8 meses en correr a alguien porque desde hace 8 meses vienes acarreando un tema de actitud, etcétera. Entonces yo diría no contratar de manera masiva tan rápido, hacerlo más cauto en etapas y ese sería un no. Otra que a mí no me gusta en las empresas es que los procesos de reclutamiento no veo que evolucionen, entonces no darle visibilidad a tus candidatos. Cada vez es más difícil atraer y retener talento. Y yo valoro mucho a las empresas que hacen buenos procesos de reclutamiento. Entonces, el no sería no darle visibilidad a tus candidatos de los procesos de RH. A veces te ponen a hacer un business case de que tú le invertiste 3 días, 4 días haciendo un análisis y pensando cómo es la mejor manera, etcétera. Presentas y te gustean 2 meses. Y me parece a mí una falta de respeto al tiempo de los candidatos y que deja muy mal parado a las empresas. Entonces, resumiendo, no darle visibilidad a tus candidatos en un proceso de RH. Y otro sería recibir dinero como emprendedor, recibir solamente dinero y no buscar el smart money. A veces la urgencia yo sé que nos come a todos, pero pero preferentemente alguien con quien empates de manera personal, con quien te podrías sentar en el vuelo de un avión y platicar 3 horas en un vuelo, o sea, con quien disfrutes la compañía y no solamente recibir dinero por recibir dinero cuando estás en etapa de levantamiento de capital, sino recibir smart money
que idealmente tenga algo que ver con la industria y que tenga una afinidad por ella, y con quien tengas una afinidad personal, con quien puedes platicar, te puedes llevar bien, te puedes ir a tomar una cerveza, puedes hacer actividades con esa persona, porque yo he visto pues, muchos enfrentamientos entre el dueño de la empresa y el inversionista, en donde no ves ni afinidad por la industria del inversionista, no ves afinidad personal con el emprendedor. Entonces yo te diría no recibir dinero por recibir dinero, sino tratar de recibir smart money. Perfecto. Oye, Willy, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, a lo mejor comprar los servicios de BuzzFeed o Con, lo que pudiera salir, con ¿cómo pueden encontrarte en gustazo. redes? En LinkedIn estoy como Guillermo Eduardo Salomón García, mi nombre telenovelesco. Y en Instagram estoy como Willy Salomón. Willy se escribe WILLY, Willy Salomón. En esas dos redes sociales me pueden encontrar sin problema y con gusto de saludarlos, de acompañarlos, de venderles y de sugerirles y de irnos a echar una platicada con gustazo. Me parece perfecto. Oye, Willy, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Saludos a tu audiencia. Gracias, Sebas. Igual.